Ronda número 2 de la Sinquefield Cup 2026 y el día de hoy, en una de las jornadas más emocionantes y más decisivas, podríamos decir, se dio uno de los duelos o quizá el duelo más esperado de la jornada. Se trata del enfrentamiento entre los jóvenes grandes maestros Rameshbabu Praggnanandhaa y Jabokir Sindorov, quienes no se enfrentaban, creo yo, desde el pasado torneo de candidatos en una partida a ritmo clásico, donde de hecho Praggnanandhaa sufrió dos dolorosas derrotas que lo dejaron prácticamente sin opciones de ser el retador al título, mientras que por el contrario, pues ayudaron muchísimo a Sindorov para lograrlo. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Bueno, solo les diré que hubo un ganador en una batalla maratónica, así que pónganse cómodos para que la disfruten, pero antes, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque mañana vamos a estar desde bien temprano, 6 de la mañana hora de Venezuela, con el inicio de la eSports World Cup 2026, donde el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, buscará retener su título. Pero bueno, no la tiene nada fácil. Van a estar Firouzja, Niemann, Nakamura, Lazovic y algunos de los jugadores más rápidos y más poderosos del planeta. Así que muy atentos porque estaremos desde bien temprano transmitiendo. Ahora sí, vámonos con la partida donde con las piezas blancas Rameshbabu Praggnanandhaa iniciaba con la jugada de 4, mientras que Sindorov con las negras respondía con D5. C4, un gambito de dama, E6, caballo C3, alfil E7, C por D, E por D, alfil F4 y caballo F6. Un gambito de dama rehusado, bastante normal en la apertura, E3 de Praggnanandhaa, alfil F5 de Sindorov y ahora el gran maestro indio jugó H3. Posiblemente aquí las blancas pueden aprovechar la salida del alfil con la jugada dama B3, y es que tras dama C8 ahora sí viene H3. La idea quizá es colocar un poco la dama. En cambio, tras la jugada H3, C6 por parte de Sindorov, G4 de Praggnanandhaa, esta era la idea del gran maestro indio, lanzarse al ataque muy rápido, alfil G6 y H4. Bueno, aquí obviamente Praggnanandhaa quería venir a ganar esta partida porque, como les dije, sufrió dos derrotas en sus últimos enfrentamientos. H6 por parte de Sindorov, que le abre una casilla al alfil. H5, igual Praggnanandhaa lo ataca. Alfil H7, alfil D3 planteando el cambio. Caballo BD7, caballo G2, caballo F8, alfil por H7, caballo 6 por H7 y dama C2. Bueno, posición bastante normal en la apertura. Pueden ver que Sindorov no se ve sorprendido, tiene 1 hora 20, ha gastado 10 minutos, mientras que Praggnanandhaa ha gastado alrededor de 20. Caballo E6 del retador al título que ataca al alfil, alfil E5 de Praggnanandhaa que de momento no quiere entregar su alfil, enroque corto de Sindorov y enroque largo de Praggnanandhaa. Y bueno, tenemos una partida de enroques opuestos. Como les dije, Praggnanandhaa aparentemente venía con todo a buscar la victoria, pero Sindorov, por supuesto, no se la iba a poner fácil, ¿no? Aquí el uzbeco jugó A5, una jugada que busca, por supuesto, lanzarse de inmediato a atacar el enroque rival. Sin embargo, torre 8 era un poco mejor. Tras rey B1, entonces vendría B5, con la misma idea, ¿no? Lanzarse con A5, A4, B4 y atacar. En cambio, tras la jugada 5, rey B1, profilaxis aquí de Praggnanandhaa, torre 8 ahora sí de Sindorov y caballo G3. Parece que esta jugada es una imprecisión porque quizá las blancas pierden el envión del ataque, ¿no? Era mejor jugar E4, ahora golpeando el centro. En caso de A4, entonces vendría A3, frenando el peón para luego concentrarse en seguir atacando con una jugada como F4. En cambio, tras caballo G3, F6 de Sindorov, buena jugada atacando al alfil F4, caballo por F4, E por F4, alfil D6 y caballo CE2. Las blancas deciden jugar un poco a la defensiva. Era interesante caballo F5. En caso de alfil por F4, entonces viene torre H1 y si caballo G5, caballo por H6. Pero pueden ver que tras peón por y dama G6, probablemente pues las blancas no busquen nada más que tablas y esto no era lo que quería Praggnanandhaa, por eso juega caballo C2, dama C7 de Sindorov que ataca al peón, caballo F5 ahora sí por parte del indio y torre E6. Por supuesto aquí Sindorov nota que hay cierto peligro con algunos sacrificios vía H6, así que decide empezar a defender inmediatamente. Aquí también alfil por F4 era posible, ¿no? Pero tras caballo por y dama por F4, pues las blancas tendrían también algunas ideas con jugadas tipo torre H1. Eso sí, las negras de momento tendrían un peoncito de más. En cambio, tras la jugada torre 6, caballo por D6 de Praggnanandhaa, dama por D6 de Sindorov, dama D2
y ahora dama B4, planteando el cambio de damas en lo que podría ser la primera imprecisión de Sindarov. Y es que lo correcto era jugar F5. En caso de G5, vendría H por G, F por G, caballo por, y si dama por G5, entonces torre por E2. Y la posición es complicada, ¿no? Parece que las blancas tendrían ventaja con H6, pero ojo porque G6 bloquea todo y ahora no se ve claro cómo van a seguir atacando las blancas. En cambio, tras la jugada dama B4, dama por B4 de Pragnananda, A por B4, caballo G3, caballo F8 y torre D3. Con este movimiento parece que las blancas van a entrar en un mejor final, ya que se amenaza torre B3 para atacar el peón de B4 que ha quedado algo débil. Aquí Sindarov jugó torre E8 cometiendo otra imprecisión. Quizá caballo D7 era un poco mejor y en caso de torre B3, torre A4 defendiendo. Y todavía no se ve claro cómo van a seguir atacando las blancas el peón. Tras torre E8, en cambio, torre B3, atacando al peón, torre A4, las negras lo defienden con la jugada que ya vimos, pero caballo F5. Esta jugada empieza a plantear ciertas amenazas como caballo D6. Sindarov juega torre 4 buscando contrajuego, se amenaza el peón de F4, torre E3 de Pragnananda que plantea el cambio de torres y en realidad no hay nada mejor que cambiar torre por E3, F por E3 y caballo E6. Fíjense que la barra sube y baja, pero en realidad la ventaja de las blancas no es tan grande como dice aquí. Esto va cambiando a medida que se van haciendo los movimientos. Caballo de 6 por parte de Sindarov atacando, de Pragnananda atacando el peón. Sindarov defiende con torre A7. Pueden ver que la barra vuelve a subir, pero en realidad, como les digo, no es tan grande la ventaja. Aquí Pragnananda jugó torre 1, ya buscando jugadas como E4. Algo mejor era rey C2. Y tras torre por A2, caballo por B7, torre A7 y caballo de 6, pero todavía es una ventaja mínima. En cambio, tras la jugada torre 1, rey F8 de Sindarov, que obviamente quiere traer a su rey a defender, y E4. Bueno, con esta jugada, las blancas sí que empiezan a buscar algunos temas peligrosos. Fíjense que hay ideas de jugar peón por peón, y cuando las negras capturen, hay un F5 que parece ganador por los temas en la octava. Sindarov se prepara para la jugada y juega torre A8, que es una buena jugada, ¿no? Habría caballo F4 también es posible, pero tras E por D, torre A8 y D por C6 vamos a llegar a lo que se jugó en la partida. Y es que esta jugada es profiláctica, E por D5 de Pragnananda, caballo por F4 de Sindarov y D por C6, lo que les había comentado, ligera ventaja de las blancas. B por C6, rey C2, las negras no pueden tomar el peón porque recibirían mate y G6. Así que Sindarov decide abrir una brecha para que el rey pueda escapar. Pragnananda decide capturar y comete una pequeña imprecisión en el final. Les comento que estamos llegando a la jugada 40, esta es la 37, pero lo correcto era torre E4 atacando al caballo. En caso de caballo D5, pues vendría rey B3. Pero bueno, empieza la presión de la jugada 40. Pragnananda tenía menos de 10 minutos. Aquí Sindarov jugó rey G7, torre E7 jaque, rey por G6, caballo F5. De nuevo Pragnananda busca dar mate con torre G7. Torre G8 de Sindarov que defiende, torre C7. Ahora Pragnananda va por los peones. Rey G5, torre por C6 y torre D8. Obviamente las negras no se pueden comer el peón porque perderían de inmediato por caballo H6. Así que deben buscar contrajuego rápidamente. Ahora sí que se amenaza rey por peón. Torre C5 de Pragnananda, que busca temas con el descubierto. Caballo E6, primero atacando la torre. Torre B5, rey por G4, caballo por H6, rey F3, torre por B4 y caballo por D4. Increíble, pero Sindarov en una posición muy complicada logra mantener la calma y conseguir la igualdad. Se queda con un peón de menos, pero ojo que tiene un peón libre que puede empezar a ser una amenaza y de hecho tratar de coronar. Rey C3 de Pragnananda que confía en que tiene un peón de más. Caballo E2, rey C4, rey E4, torre B6 atacando al peón. Torre C8 jaque, rey B4, caballo F4. La jugada impide que las blancas capturen el peón porque vendría caballo D5 ganando la torre. Así que Pragnananda juega rey B3, amenazando ahora sí torre por peón. Caballo D5, Sindarov defiende su peoncito atacando la torre al mismo tiempo. Torre E6 jaque, rey D3 y A3. Honestamente la posición es delicadísima, ¿no? Aquí quizá las posibilidades las tenía Pragnananda, pero en la práctica el peón también puede empezar a hacer una molestia. Torre B8 jaque, rey A2, torre B5 defendiendo el caballo, que a su vez defiende el peón. Torre C6 por parte de Pragnananda,
torre A5 y rey B1. Ya ambos jugadores pasaron el control de tiempo, ya les agregaron 30 minutos más. Y en este momento en la jugada 56, Pragnananda tiene solo 2 minutos y medio, mientras que Sindarov tiene 11 minutos. Rey E4 de Jabokir Sindarov, torre C4 de Pragnananda, rey D3, torre C6, rey E4 y caballo F7. Como le dije, Pragnananda confiaba en su peón de más y decidió arriesgar. Torre A7 de Sindarov, que sin embargo continúa jugando muy bien, manteniendo la igualdad. Caballo D6, rey E5, caballo B5 atacando la torre. Torre H7, torre C5 buscando caballo C3, rey E4 quitándose, torre C4. Aquí no sirve cambiar caballos porque, bueno, tras caballo por y torre por, en realidad el peón es lo suficientemente fuerte para mantener la igualdad. Tras torre C4, en cambio, rey E5, torre C5, rey E4, torre C4, rey E5 y caballo D4. Una vez más, Pragnananda demuestra que quiere venganza, ¿no? No quiere hacer tablas. Quiere desquitarse de Sindarov, que le ganó en las 2 últimas partidas. Torre H3, caballo C6 jaque, rey D6, caballo B4, ahora sí planteando el cambio de caballos. Y caballo E3. Sindarov ahora comete una imprecisión, quizá también tratando de ganar la partida, ¿no? Era mejor torre H1, incluso caballo por caballo también era interesante y quizá el final era tablas. Aquí tras rey A2 viene caballo por B4, torre por y F5 y de nuevo el peón es lo suficientemente fuerte para crear amenazas y lograr la igualdad. En cambio tras la jugada caballo E3, torre C6 por parte de Pragnananda, rey E5 de Sindarov, caballo D3, rey D4 y torre D6. Con esta jugada las blancas tienen ligera ventaja. El problema empieza a ser el tiempo. Pragnananda tiene 1 minuto y medio, mientras que Sindarov tiene casi 4 minutos. Rey C4 por parte de Sindarov y caballo F2 de Pragnananda, que desperdicia aquí una buena oportunidad con caballo F4. La idea es que, por ejemplo, tras torre H1 viene rey A2, se amenaza el peón y no es fácil la defensa. En cambio, tras caballo F2, torre F3, buena jugada de Sindarov que ataca al caballo, defiende el peón. Caballo E4 de Pragnananda que amenaza al peón. F5 atacando al caballo. Caballo D2, ataque doble con jaque. Aquí parecía que las negras estaban perdidas, pero no. Sindarov mantuvo la calma y jugó rey C5. De hecho, jugó rápido, tratando de presionar aquí a Pragnananda, que estaba jugando ya con sus últimos 30 segundos. Recuerden que hay 30 segundos de incremento por cada jugada. Torre D3 de Pragnananda, que ahora amenaza quizás con clavar el caballo en algún momento. Torre H3, rey A2 quitándose de la primera fila. F4, B4 jaque, rey C6, rey B3, torre H5, caballo C4 planteando el cambio de caballos y caballo D5. De nuevo, quizás caballo por caballo era un poquito mejor para asegurarse el empate, ¿no? Y es que tras rey por y torre H8, de nuevo, el peón es suficiente contrajuego. Tras caballo D5, en cambio, A4 de Pragnananda, torre G5 de Sindarov, sin embargo, la posición es de igualdad. Caballo D2, torre G3 planteando el cambio para que el peón quede libre, pero caballo F3. Pragnananda sigue arriesgando, no quiere cambiar las torres, no quiere tablas. Y bueno, en la jugada 82 llegaba el error de Jabokir Sindarov. Caballo E3. Increíble, pero esto también ya es parte del acotamiento. Y además de que pues Sindarov, como pueden ver, quería presionar a Pragnananda y es que pensó menos de 30 segundos para hacer esta jugada que es perdedora. Aquí las negras logran mantener la igualdad con torre G8. Tras, por ejemplo, A5 viene torre 8 y ahora se amenaza a jugar torre 3 para cambiar las torres y pasar el peón. En cambio, tras la jugada caballo E3, caballo D4. Con este jaque las blancas tienen ventaja. Rey D5, caballo E2 amenazando la torre, el peón dando jaque. Sindarov intenta mantener el control con rey E4 atacando la torre, pero ahora torre D8. Muy buena jugada de Pragnananda. Y llega el error final aquí de Sindarov, torre F3. Sindarov podía intentar marear con torre G4, ¿no? Tras caballo C3, jugar rey E5. Pero honestamente creo que ya los peones blancos son demasiado fuertes y la torre mantiene el control del peón pasado. En cambio, tras torre F3, caballo C3, rey E5 y A5. Los peones ahora sí son muy rápidos. La torre negra está bloqueando el avance de su propio peón y las blancas tienen ventaja decisiva. Torre F1 de Jabokir Sindarov, A6 de Rameshbabu Pragnananda, torre A1, B5, F3,
torre 8 jaque, rey D4, torre 4, rey C5 y torre F4. La torre llega justo a tiempo para atacar al peón que está a punto de coronar. Las piezas blancas defienden muy bien a los peones blancos. Caballo D5 por parte de Sindaro que busca atacar la torre, cambiar caballos. Pero Praggnanandhaa, obviamente muy enfocado, con pocos segundos en el reloj, jugó torre F5. Y es que esta es la jugada correcta. Caer en la tentación de capturar en F3 sería un error gravísimo, porque por supuesto viene caballo por y tras rey por o torre por, viene rey por B5 y esto es igualdad. Tras torre F5, F2 de Jahangir Sindaro, que bueno, va a intentar una última maniobra, pero Praggnanandhaa de nuevo muy preciso, jugó a 7, la jugada correcta, de nuevo aquí. Capturar en F2 sería un error por caballo por C3 y rey por. Y por supuesto, capturar el caballo también sería un error. Increíble. Viene rey B6. Se amenaza coronar. Y, por ejemplo, tras torre F5, entonces viene F1 igual dama. Y si, por ejemplo, torre por, pues viene torre por F1. Y el caballo no le van a ganar en la torre en esta posición, ¿no? Aunque tiene dos peones, no alcanza. Y si, por ejemplo, aquí, en vez de torre por, caballo A4, entonces vendría rey A5. Torre por y de nuevo. Si peón sigue, entonces torre F8 manteniendo la defensa y logrando el empate, ¿no? No importa que avance el peón, viene rey A6 y no se puede ganar. En lugar de eso, Praggnanandhaa jugó la precisa A7, Sindaro jugó F1 igual dama, pero tras torre por F1, el retador al título mundial tuvo que abandonar porque el final está completamente perdido. Y es que, fíjense que hay que jugar torre por A7. Si torre por F1, por supuesto, viene peón dama y, bueno, la dama no se compara, ¿no? La dama es demasiado fuerte. En cambio, tras torre por A7 viene torre F5 amenazando torre por caballo. Y tras torre D7, las blancas jugarían caballo por D5 ganando la partida. No torre por D5, que es un error. Viene torre por, caballo por y rey por B5, igualdad. En cambio, tras caballo por, el problema es que hay que jugar torre por. Y es que si la torre se retira, el caballo regresa a C3 dando jaque, se defiende el peón y esto se gana bastante fácil. En cambio, tras torre por, pues el final de peones se gana matemáticamente. Torre por, rey B4, rey D6, rey B4, rey A4, perdón, A5, rey C7, rey A6, rey B8 y rey B6. La blanca ganan la oposición. El rey tiene que ir a 8 o a C8, da igual, porque viene rey C7, rey A7 y B6. El peón corona imparable y las blancas dan mate en pocos movimientos. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida espectacular? Un nuevo duelo. Pueden ver que Praggnanandhaa iba por todo, ¿no? No salió a esta partida a hacer tablas, mucho menos porque llevaba las piezas blancas y, por supuesto, más aún porque había perdido esas dos partidas del torneo de candidatos. Así que una especie de mini venganza aquí por parte de Praggnanandhaa. Y ojo, en este video no les voy a traer la tabla de posiciones. Tendrán que esperar al siguiente, que lo voy a subir mañana temprano, porque la ronda de hoy estuvo espectacular. Una partida brutal de Aronian contra Keimer. Errores increíbles en la partida de So contra Van Forest y también en la de Bachir Lagra contra Sevian. Así que atentos a ese próximo resumen. Y bueno, si este video les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, ya que mañana, como les dije, estaremos bien temprano con la eSports World Cup a partir de las 6 de la mañana hora de Venezuela, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.